Perfecto, pues muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta sexta parte de la serie de conferencias en línea sobre preparación y respuesta para el manejo de emergencias. Soy Hilda Teresa Ayala y voy a estar con ustedes. Yo soy parte de la Junta de la Red de Archivos de Puerto Rico y voy a ser la moderadora durante la tarde de hoy. Este esfuerzo llega a ustedes gracias al auspicio del Archivist Roundtable of Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Libraries Society of North America, quienes se unieron a la Red de Archivos de Puerto Rico con el fin de apoyar el proceso de recuperación de las instituciones culturales en Puerto Rico tras el impacto del huracán María en septiembre de 2017. Antes de comenzar, y como siempre, vamos a compartir con ustedes alguna información de interés para aprovechar mejor este espacio. Esta presentación está siendo grabada y luego la van a poder acceder desde el canal de YouTube de Archired y allí van a poder conseguir también las grabaciones anteriores. Les voy a compartir ahora mismo por el chat el enlace para que puedan descargar la presentación y también para que puedan conocer y visitar nuestro canal de YouTube. Si no tienen oportunidad de descargar la presentación ni los materiales del día de hoy, no se preocupen, ya que durante el día de mañana va a llegarles un correo electrónico con el acceso a esta información. También les va a llegar el acceso a el enlace de la evaluación para que puedan recibir su certificado de participación. Durante el webinar ustedes no tienen acceso a los micrófonos ni a video, pero se exhorta a que utilicen la sección de preguntas, que es el Q&A, y el chat, que está en el menú inferior, para que coloquen las preguntas. Yo las voy a estar monitoreando y tomando notas de ellas, y luego al final se van a atender. Les pedimos por favor que se mantengan dentro de la temática que se está cubriendo en las preguntas. Sin más, hoy tenemos el placer de contar con Silvia Manrique Tamayo, conservadora y gestora de colecciones en el Museo Wolfsonian de Miami Beach, Florida. Silvia es maestra en conservación y se me fue por aquí, perdón. Es maestra en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México y del programa de maestría de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Se especializa en administración de colecciones, conservación preventiva y planeación y ejecución de mudanzas de museo. Desde el 2014 sirve como conservadora y gestora de colecciones en el Smithsonian en Miami Beach, Florida, y en la tarde de hoy nos va a estar ofreciendo algunas recomendaciones de cómo podemos prepararnos mejor antes de que ocurra una emergencia. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta las pueden contestar en el chat. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar de las estrategias de prevención y preparación en caso de emergencias o de desastres en instituciones culturales como bibliotecas, archivos y tal vez también museos. Antes de empezar, quisiera pedirles a todos los participantes que en el chat escriban su nombre y de qué institución vienen y en dónde están. Y vamos a ver más tarde por qué me gustaría que hicieran eso. Quiero que compartan su nombre, institución y el lugar de donde está la institución. Vamos a ver que las estrategias de prevención y preparación son bastante amplias, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero siendo clara, y obviamente al final vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. El manejo de emergencias, normalmente los planes de emergencia están separados en cosas que puedes hacer antes de la emergencia, durante y después. Pero ¿cuál es el momento para proteger nuestros archivos o bibliotecas o los acervos culturales que tengamos? Obviamente, después del desastre es bastante difícil controlar lo que pasa con la protección de nuestros valores culturales. Por lo tanto, la mejor manera de empezar para proteger el acervo que tenemos es antes. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las estrategias de prevención y de preparación. La prevención son aquellas cosas que podemos hacer para tratar de evitar que cualquier desastre ocurra. Hay cosas que no podemos evitar, pero hay cosas que sí podemos hacer. Muchas de los desastres que suceden son por fallas de equipo,
porque hay fluctuaciones muy grandes de temperatura y de humedad por la falla de los aires acondicionados. Hay falta de mantenimiento en los edificios, de manera que causa grietas, goteras, fugas de agua, o también que haya invasión de plagas. El vandalismo es otra cosa que tal vez no podemos evitar, pero sí podemos prepararnos para ello, y también hay accidentes que por falta de entrenamiento, por un poco de negligencia pasan. Entonces, todas estas medidas que tomamos para evitar estos problemas son las de prevención. Hace algunas semanas tuvimos una clase en este webinar de evaluación de riesgos y algunas de las cosas que podemos hacer en preparación. Entonces, nos vamos a dedicar más a otros asuntos. Pero para que sepan, la mayoría de los daños a colecciones causados por agua, por ejemplo, no son por causa de inundaciones, sino porque los desagües o los drenajes están bloqueados o porque hay goteras en el techo. Y esto es de un estudio que viene del Northeast Documentation Center aquí en los Estados Unidos. Este documento también dice que el 25% de los incendios son causados por trabajos de construcción y renovación, mientras que el 72% son provocados por vandalismo. Esto quiere decir que la mayoría de los incendios y de las inundaciones que suceden en bibliotecas y archivos se pueden prevenir fácilmente. O no fácilmente, pero se pueden prevenir. Hay cosas que no podemos prevenir, pero para estos riesgos podemos estar preparados para dar una respuesta. Cosas como los desastres naturales, las inundaciones, los huracanes. El webinar hoy está enfocado a Puerto Rico, pero hay muchas ciudades, incluyendo Miami, que es donde mi institución está. También estamos en alto riesgo de los huracanes. No los podemos prevenir, así como tampoco podemos prevenir accidentes que pasen en edificios o estructuras que están alrededor de nuestra institución, pero sí podemos estar preparados para enfrentarlos cuando estos sucedan. Hoy vamos a hablar de 4 cosas en cuanto a la preparación. Estos son priorización de la colección, equipos de respuesta, redes de apoyo y suministros de respuesta. El primero, priorización de la colección. Cuando tenemos un archivo o un acervo que es muy extenso, no podemos proteger absolutamente todo. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una conciencia de aquellas obras o partes del acervo que son las más importantes para la institución. Estas piezas son las que vamos a tratar de proteger lo más posible en anticipación a un desastre, y también los primeros que vamos a tratar de salvar después de que algo suceda. La priorización de la colección se puede hacer de dos maneras. La primera es determinar cuáles son estas obras que son las más significativas para la institución, de manera que entre más valuable sea la obra o el acervo, más esfuerzo vamos a poner en ello, y las cosas que son menos valiosas, entonces vamos a poder relegarlas un poco después. Las vamos a proteger, pero nos vamos a enfocar en lo que es más importante. Y la segunda parte es crear esta lista de prioridades para poder comunicarlo a todos los demás. Entonces, la parte primera es determinar cuáles son las obras o colecciones más significativas de la institución. Como vemos, puede haber miles y miles y miles de libros, de documentos, de obras que tenemos que proteger. Entonces, tenemos que decidir, dependiendo de si su valor monetario es alto o, al contrario, es muy bajo. Si tiene algún valor científico o técnico en particular que lo hace especial, o si tiene alguna característica estética o artística que también la hace único para nosotros. Algunas obras no son ninguna de estos valores, pero son importantes para la misión de la institución, y cada institución tiene una misión distinta. Entonces, una obra que es importante para mí tal vez no lo sea para otra institución. Cada institución tiene que decidir exactamente qué es lo que quiere salvaguardar. Hay unas obras que son icónicas de la institución, es decir, que la comunidad las conoce bien y las identifica con su institución. Tal vez su valor monetario no es muy importante, pero dentro de la comunidad es muy valiosa, y por lo tanto su valor
dentro de la institución es más alto. Hay otras obras que son muy raras o que su reemplazo puede ser muy costoso y por lo tanto lo hace imposible, o al contrario, si hay piezas que son fácilmente reemplazables, entonces tal vez su valor sea distinto. La manera en que podemos empezar a designar el valor de una pieza o de una sección de la colección es empezar a analizarlo. Y los pasos de este análisis, en resumen, son, primero, identificar cuál es esta pieza o esta colección. Tenemos que identificar cuáles son sus materiales, cómo está hecho, cuáles son sus características, su tamaño, su descripción. Después vamos a investigar, vamos a buscar en los archivos, en las noticias, en los donadores, cuál es su procedencia, en qué contexto fueron creados, todo lo que tenga que ver con su historia. Después vamos a compararlos con obras que sean similares, que tengamos nosotros dentro de la institución o con obras similares que estén en otras instituciones. Después, junto con ello, vamos a empezar a evaluar los valores que tiene, que son los que mencionamos en la parte anterior, para poder decidir exactamente qué tan valioso es para nosotros. Y al final vamos a escribir un apartado pequeño acerca de sus significados, de sus valores y por qué es importante para nuestra institución. Es importante que este documento que se genere sea hecho no solo por una persona, sino por diferentes curadores, historiadores, los encargados de la biblioteca, tal vez la institución en general puede tener algo que decir acerca de esta obra y todos tienen que estar en acuerdo para que sepamos qué es lo que es valioso para la institución. Esta evaluación tiene que ser basada en hechos factuales, por eso es que vamos a desarrollar este documento y no necesariamente por un apego personal, porque a mí me gusta esta obra y no me gusta la otra, solo por opinión personal. Aquí está este documento que se llama Significance 2.0. Es un documento que está en inglés, pero es muy importante. Está disponible en línea y ahí está el enlace para que ustedes lo vean. Lo importante de este documento es que les puede guiar de cómo establecer estos valores si se trata de una sola obra, si se trata de una sección de la biblioteca o de la colección, o si hay diferentes colecciones dentro de su institución o diferentes archivos dentro de la institución, y entonces también explica. Esta página de la derecha es un ejemplo de cómo te guía para hacer paso por paso la evaluación de los valores, de los significados de las obras para una obra individual, y están los pasos. Tienes que buscar archivos, información de la historia de la obra, tienes que hablar con el donador o con las personas que saben, con los curadoras. Tienes que explorar el contexto, analizar cuál es la condición del objeto, si está dañado, si está en buena condición. Tienes que compararlo con otras obras similares y de esta manera, poco a poco, empiezas a establecer tu lista de prioridades. Como les decía, en este enlace que está aquí, ustedes van a poder ver más guías y es un recurso muy bueno. También están estos dos, uno es del Getty, el de la izquierda, que también es una guía de cómo asignar valores, y el de la derecha es mayormente para imágenes. Este es un programa en línea, es interactivo, y es por el Instituto Real del Patrimonio Artístico de Bélgica. Aquí es más para imágenes fotográficas, pero también se puede aplicar para otros acervos. Y ustedes hacen su perfil, lo crean su perfil y entonces les empieza a guiar, dependiendo de las características de su obra, qué valor le pueden dar. Y es bueno porque es interactivo, es en línea, y entonces es una guía más específica.
Ahora, el segundo punto, después de que ya establecieron los valores de sus obras, es crear la lista de prioridades. Esta lista asegurará que cuando ustedes ya tengan una emergencia y el tiempo sea corto o los recursos sean muy pocos, entonces se van a enfocar en lo que es lo más importante. Esta lista tiene que decir qué es lo que vamos a proteger primero o qué es lo que vamos a salvar después de que sucedió la emergencia. Esta lista de prioridades obviamente va a tener los objetos más significativos, como dijimos, pero también tiene que tener copias de la documentación de las obras, porque cuando tienes un objeto o un libro o un documento que no tiene ningún contexto o información de dónde proviene, pierde mucho de su valor. Entonces, si tenemos la obra y su documentación, entonces estamos bien. Otra cosa que tiene que estar en la lista de prioridades son piezas que estén de préstamo de otras instituciones, porque son nuestra responsabilidad y porque no son de nosotros. Hay que tener también un respaldo digital y análogo de todos los registros de su institución que estén fuera de la institución. Es decir, tengo una copia de mis registros aquí en el archivo, pero tengo que tener otra copia en otra ubicación que sea segura y que si algo le pasa a mi edificio o a mi institución, entonces puedo recurrir a esa otra copia. Tengo que tener copias digitales, pero también tengo que tener copias en papel, porque si la electricidad se va, entonces no voy a poder usar el archivo digital. También tenemos que tener documentos administrativos y de finanzas y de recursos humanos que permita a mi institución regresar a funcionar adecuadamente, aun si mi edificio, donde están todos mis archivos y documentos administrativos, no está abierto, tal vez porque están haciendo tareas de rescate o porque no es seguro regresar al edificio en este momento. Es importante, vamos a hablar un poco de esto más tarde. Es importante que mantengan estas listas actualizadas, que tengan todas las nuevas obras que han adquirido, que esté actualizada con los préstamos que están en este momento y que si hay algún cambio en los espacios, entonces que también sepamos dónde están estas obras importantes. Podemos hacer listas de prioridades de dos maneras, o más bien tenemos que tener listas de prioridades de diferentes maneras. La primera es por obra o colección. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra lista 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de los valores de las cosas más valiosas que tengamos. Tenemos que tener el nombre o la identificación de la pieza o del archivo o de lo que tengan, exactamente dónde está ubicado y también las notas de cómo sacarlo de ahí. Si está dentro de un gabinete, tal vez hay una llave. Entonces tenemos que escribir dónde está la llave o quién la tiene para que en el momento de la emergencia podamos ir a recoger la llave y abrir el gabinete para sacar estas piezas. También tenemos que tener listas que estén separadas por espacio o ubicación, porque a veces los desastres solo suceden en alguna área particular. Si hay una gotera en una sala pero no en otra, entonces tenemos una lista que es solo particular para ese espacio y entonces vamos a poder hacer el rescate más eficaz. En vez de buscar en una lista con 500 cosas, tenemos una lista que solo es para ese espacio. Entonces, en el ejemplo de la derecha, está el salón de las colecciones especiales y están estas tres obras con las indicaciones de dónde están exactamente y también podemos especificar dónde están las llaves, si hay una vitrina asegurada y cómo abrirla. Entonces, todas estas listas es importante que sean dentro de nuestro plan, pero que no estén disponibles para toda la gente que tiene ese plan, porque no queremos que todo el mundo sepa cuáles son nuestras piezas más valiosas. Sin embargo, tiene que estar en un lugar donde pueda ser accesible y que las personas encargadas puedan saber dónde encontrar estas listas y entonces poder ayudar al rescate de las obras o de la protección de las obras más valiosas. También es importante que sepamos qué materiales están ubicados en qué áreas, porque hay materiales que son más susceptibles a ciertos
daños. Por ejemplo, si tienen impresos, grabados en tinta, tal vez son menos susceptibles a que si tienen un archivo con portafolios con acuarelas. Entonces, vamos a mantener las acuarelas en una estantería que está más alta, que tal vez la inundación no las vaya a alcanzar, a menos que se inunde absolutamente todo. Pero esta lista nos va a ayudar a saber qué obras están en dónde y cómo protegerlas dependiendo de cuál es el desastre que está ocurriendo. Ahora, el segundo paso es el equipo de respuesta, el personal que va a estar a cargo de coordinar las tareas no solo de rescate, sino las tareas de planeación y de prevención. Este número de personas y cuáles son sus tareas específicas dependerá del número de personal disponible en la institución, pero también del número de obras dentro de la institución y qué es lo que hay que proteger. La mayoría de los desastres, como vimos, son cosas que podemos prevenir todas las personas del equipo, pero si es un desastre mayor, un huracán, entonces sí vamos a necesitar a más gente. Hay diferentes maneras de organizar a este equipo de personas para que nos ayuden a establecer un plan, pero también a ponerlo en práctica. Hay diferentes modelos y el que he seleccionado el día de hoy para enfocarme es el del Getty Conservation Institute, porque este programa o esta manera de organizar al equipo de respuesta es aplicable para instituciones de cualquier tamaño. No da específicamente nombres o títulos de personas, sino te ayuda a decidir qué es lo que se tiene que hacer y por lo tanto, si tienes 4 personas a tu disposición, entonces lo puedes implementar, o si tienes 40, también los puedes implementar. Este modelo trabaja de manera que el director sea el que establezca el programa y decida que lo vamos a hacer, pero él escoge a un coordinador de preparación para emergencias. Este coordinador entonces llama a personas para formar un comité y estas personas vienen de 4 rubros diferentes de la institución: seguridad personal y pública, colecciones y acervos, instalaciones, que es el edificio, y de administración y registros. La tarea de estos 4 equipos son 2. Una es la de planificar, que es evaluar los riesgos y empezar a tomar medidas de prevención, hacer reparaciones o establecer protocolos que protejan a la institución. Y el otro es establecer protocolos de respuesta, que es lo que vamos a hacer cuando suceda una emergencia y qué son los suministros que necesitamos preparar ahora para el caso de emergencia, entonces podamos usarlos. Cada uno de estos 4 rubros va a hacer esas 2 tareas. Entonces, muy rápidamente, para explicar un poco, el coordinador es la persona que dirige la orquesta. No es el que va a hacer todo, sino que el que coordina al comité y el comité va a coordinar cada equipo. Esta persona, que es el coordinador, es la que conoce el plan de emergencia y tiene la autoridad suficiente para coordinar con el personal del gobierno y las aseguradoras y los servicios de emergencias y para tomar decisiones al respecto. Entonces tiene que ser una persona que normalmente esté ahí en caso de emergencia y que tenga esta autoridad. Entonces vamos a ver los 4 rubros que tenemos que tener en este equipo. Uno es el de seguridad personal y pública. Su tarea es la seguridad de la gente, no la de la colección. Es tratar de tomar medidas que ayuden a rescatar al personal y a los visitantes que estén ahí, a los estudiantes en caso de que estén ahí también, o a todas las personas. Ellos son los que están encargados de las rutas de evacuación, de las cadenas de comando, que estén en coordinación con los servicios de emergencia, los equipos de seguridad, los entrenamientos para primeros auxilios del personal para ayudar a la gente que esté ahí en caso de que se necesite. El segundo equipo, y este es el equipo que tal vez para nosotros es el más importante o en el que vamos a estar más involucrados,
que es primero el de evaluar el acervo y determinar cuáles son los riesgos y qué es lo que vamos a hacer durante una emergencia. Como les decía, la tarea es de prevención y también la de planeación en caso del desastre. Estos dos equipos, el de planeación y el de preparación y el de prevención, pueden ser las mismas personas, pero las tareas son distintas. Tienen que establecer prioridades para prevenir el daño y eso incluye la documentación y el sistema de inventario. Todo tiene que estar actualizado de la mejor manera que sea posible para que sepamos qué es lo que se pierde o no. Tienen que saber cuáles son los objetos que son más valiosos para que les demos prioridad y cómo hacerlo correctamente. Y también tiene que establecer procedimientos para recuperar y preservar el mayor número de obras lo más rápido y lo más eficientemente posible. Entonces, este equipo en particular puede ser formado por unas cuantas personas o si su archivo es más grande, entonces van a poder establecer más personal aquí. El otro equipo es el de las instalaciones, que es para proteger el edificio, porque el edificio protege a la gente y también protege al acervo. Este equipo entonces va a tener que encargarse de que las tareas rutinarias de mantenimiento se lleven a cabo de manera que se prevengan, como dijimos, las inundaciones por bloqueo del desagüe o incendios o vandalismo o accidentes. También estas personas tienen que estar encargadas de tener personal o estar en contacto con compañías que puedan ayudar a reparar los sistemas electrónicos, eléctricos, los extintores, el agua, el drenaje, de manera que si sucede algo, ellos puedan repararlo o tengan inmediatamente a quien llamar para que les ayude. Y finalmente, el otro rubro es el de los registros, la documentación personal y administrativo. Tienen que tener medidas que ayuden a preservar las funciones de la institución. Si son cosas, documentos legales, documentos financieros, los contratos, la seguridad de la información del personal y la compensación para que las tareas para que el funcionamiento de la institución regrese a lo normal lo más pronto posible después de un desastre y para que la información que tengamos no se pierda. Estas personas también están a cargo de cosas como los contratos con las aseguradoras. Entonces tienen que saber cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir o los reclamos que se pueden hacer a la aseguradora dependiendo del contrato que tengamos. Una vez que ya tenemos esto, entonces es más sencillo establecer tareas y títulos para la gente que está más adecuada a ellos. Este nuevo modelo es del Northeast Documentation Center, Conservation Center, y este es similar, pero una vez que ya establecieron ustedes cuáles son las tareas que se tienen que hacer y quién está en este equipo, entonces ya pueden empezar a asignar personal. Y en este modelo, y hay muchos modelos similares que van a ver en otros planes, tienen los títulos del personal. Como ustedes lo ven, este personal se adecua a los 4 rubros de los que estábamos hablando antes. Entonces, es más sencillo cuando entendemos qué es lo que se necesita y entonces podemos asignar personas adecuadas para cada título. La persona de IT, que ayuda a las computadoras, que ayuda a los archivos, entonces esa persona va a ser asignada como coordinador de IT. O la persona de seguridad va a ser el coordinador de seguridad del personal y del público. Cosas así. Aquí en este también hay un enlace donde pueden ver cómo están separados estos títulos y cómo pueden ustedes establecer las tareas para cada persona. Es importante que sepan que todos los miembros de la institución tienen un papel en las tareas de prevención, preparación y respuesta, dependiendo de sus talentos, conocimiento y experiencia. Pero también existe el entrenamiento. Hay personal
que tal vez no sea experto en el rescate de obras de papel, pero si les damos un entrenamiento, entonces ellos podrán servir para el rescate en la gente que está encargada del acervo. Entonces, podemos entrenar a todos en primeros auxilios o entrenar a toda la gente del museo en cómo manipular las obras correctamente. Entonces, todas las personas del museo pueden ayudar y es necesario que estén involucradas porque si están involucradas y saben lo que van a hacer, van a cooperar más fácilmente. La tercera cosa que vamos a ver hoy son las redes de apoyo. Normalmente tenemos personal en nuestra institución, pero también podemos servirnos de otras personas o otras instituciones a nuestros alrededores. Otros archivos que sean locales, consultores y expertos y también de voluntarios. Y vamos a verlo muy rápido. Las redes de apoyo son, la principal son otros archivos o bibliotecas o museos o cualquier institución cultural que esté a su alrededor. Yo les pedí que escribieran de dónde son, de qué institución vienen, para que ustedes puedan empezar a ponerse en contacto con otras personas que están interesadas en estos temas. Pueden organizar una reunión con profesionales de otras instituciones que estén en su localidad, de manera que pueden compartir desastres, planes de desastre para complementar el suyo propio. Obviamente, sin compartir las listas de prioridades de las cosas valiosas de su acervo, porque esa es información un poco más privada. Pueden compartir información de proveedores o de quienes tengan información específica que les puedan ayudar. Pueden coordinar entrenamientos o información, intercambiar expertos. Por ejemplo, si hay un experto en conservación de documentos en esta institución, pero no hay en la otra, pueden hacer un entrenamiento y esta persona entrena a la gente de su propia institución, pero también de las instituciones a su alrededor. Entre más gente tengan capacitada para saber cómo tratar sus acervos, van a tener más gente que les ayude en caso de necesidad. Entonces, es importante que ayudemos a otras instituciones porque ellos nos van a ayudar a la vez si alguna vez lo necesitamos. También, al hablar con otras instituciones, podemos saber qué materiales o qué espacios ellos pueden prestarnos para tareas de salvamento y recuperación. Es posible que si hay un desastre y tienen un acervo de 20,000 libros, tal vez no los podamos poner a secar al mismo tiempo en nuestra institución, pero tal vez hay otra institución en la que nos deje guardar las cosas que están en buena condición mientras nosotros lidiamos con lo que tenemos ahora. Entonces es importante que establezcan relaciones con otras personas de otras instituciones y que ustedes lo organicen. Las redes de apoyo también incluyen consultores expertos. Tenemos que saber qué clases de profesionales hay en nuestra institución, por ejemplo, conservadores, archivistas, incluso electricistas, plomeros, agentes de seguro, todo lo que tengamos, y entonces vamos a saber qué es lo que necesitamos. Entonces, después también podemos establecer conexiones con primeros auxilios, con la policía, los bomberos, las ambulancias, para que ellos conozcan nuestra institución, para que conozcan qué es lo que tenemos en nuestro acervo y cuando ellos vengan, por ejemplo, los bomberos, para que cuando ellos vengan, ellos sepan que tenemos cosas valiosas, que tal vez no queremos que echen agua a absolutamente todo. Ellos tal vez van a tener una mejor idea de cómo ayudarnos si nosotros antes los invitamos a conocer la institución, a una visita, a un tour. Tal vez ellos pueden tener los mapas del edificio de manera que sepan exactamente a dónde ir en caso de que haya una emergencia en un lugar específico. También pueden establecer relaciones con los proveedores de suministro porque les pueden ayudar a negociar los costos de los materiales, plástico, papel, todas esas cosas que vamos a necesitar mucho en una sola ocasión. Entonces podemos hablar con ellos y decirles, este es el costo que vamos a tener y que ellos sepan en el momento del desastre y nosotros también. Entonces,
todos estos contactos con gente del exterior nos van a beneficiar. Para la gente de Puerto Rico e incluso para la gente de Latinoamérica, hay un grupo que se llama National Heritage Responders, y es un grupo de voluntarios hecho por conservadores, archivistas y administradores de colecciones que se encargan de responder, dar recomendaciones, referencias, y a veces también es posible que viajen al lugar donde hay un desastre para ayudar. Muchos de ellos hablan español, y esta línea, este número de teléfono está disponible las 24 horas. También pueden mandarles mensajes en caso de que necesiten hacer preguntas acerca de desastre, de preparación de desastres o de rescate. Ellos pueden hablar con ustedes en el momento y les pueden consultar acerca de algo que esté pasando. Ellos son, les digo, son voluntarios. Y hablando de voluntarios, podemos invitar a la gente de la comunidad a registrarse con nosotros. Hay voluntarios que ya trabajan en el museo, que son estudiantes, que son pasantes, que están haciendo un internship en nuestra institución. Ellos también pueden recibir entrenamiento para ayudarnos en caso de desastre, pero también podemos llamar a gente de la comunidad a registrarse. Tenemos que averiguar cuáles son sus talentos o sus intereses y podemos establecer qué tareas son las más apropiadas para cada uno. Podemos hacer una lista con esta información y ponerla en nuestro plan de emergencia, de manera que cuando necesitemos a esta gente podamos llamarles y entonces ellos puedan venir a ayudarnos en las tareas de rescate, en la tarea de limpieza, en la tarea de seguridad, de provisiones, etcétera. Lo más importante es que nosotros les proveamos entrenamiento de cómo manipular los objetos, de cómo rescatar los objetos si es necesario, de las medidas de seguridad que tienen que pasar en una institución cultural, de las cosas que son importantes, las cosas que no son tan importantes. Entonces, si tenemos una necesidad, podemos llamar a estas personas y entrenarlas de manera que estén preparadas. El último rubro es el de suministros de respuestas. Aquí también hay un enlace en esta página porque los suministros de respuesta son todos aquellos materiales que vamos a necesitar para tareas de rescate y recuperación. Es importante que sepamos qué suministros tenemos y cuáles son los que vamos a necesitar, dependiendo de la naturaleza del riesgo y del tipo de material que vamos a tener, que tenemos que proteger. Cada institución va a decidir esto y va a decidir exactamente qué es lo que quiere acumular. Hay muchos ejemplos de listas de suministros. Esta es una y les voy a dar otros más. Lo que quiero que sepan es que tienen que identificar qué proveedores hay para cosas que se usan muy comúnmente, como bolsas de basura, toallas de papel, plástico, de manera que hagan acuerdo con ellos y para que sepan exactamente qué tipo de material es el que necesitamos, si es material de archivo, si no es material de archivo, que ustedes sepan exactamente qué es lo que necesitan y que el proveedor también sepa exactamente qué es lo que están buscando. Es importante que todos estos materiales estén en gabinetes o cajas de plástico o de metal que sean contra agua, y es mejor que estos contenedores tengan ruedas para que los puedan mover de un lado a otro, específicamente si el desastre es pequeño y es en una ubicación en particular. Si tienen espacio en el edificio, pueden acumular grandes cantidades de materiales como toallas de papel, bolsas de basura, plástico, o como ventiladores o deshumidificadores, de manera que estén disponibles ahí. También es importante que sepan que los suministros sean utilizados únicamente para desastres y que tengan una lista, tienen sus suministros y tienen una lista de los contenidos. Como les decía, hay muchos ejemplos de listas de suministros que ustedes pueden utilizar como guía para poder comprar los suyos propios. Aquí hay dos que están en español.
Uno es el del Getty a la izquierda y el otro es de la Universidad Complutense de Madrid. Todos estos están en español y les van a servir para poder establecer o decidir qué es lo que ustedes quieren comprar, qué cosas pueden adquirir dependiendo de los fondos con los que tengan. Y como les decía, pueden empezar a establecer proveedores que les den más, porque seguramente van a necesitar más de lo que pueden acumular en una caja o en un gabinete. Pero entonces pueden escribir, tener una lista de quiénes son estos proveedores, dónde están, cuáles son sus números de contacto y todo eso. Hay otros documentos aquí que explican un poco más de cómo crear este gabinete o esta caja de suministros. Y el de la derecha también es otra guía. Estos dos están en inglés, los dos anteriores están en español, entonces pueden consultarlos todos. Hay muchos ejemplos de estas listas. Y bueno, ahora para recordar que por qué es importante que tengamos medidas de prevención y preparación. Los beneficios de tener una preparación en relación con lo que nos vamos a ahorrar en el momento de un desastre tienen que ver más, no con el dinero, sino con las cosas que podemos perder, los valores y los objetos que podemos perder si no estamos preparados. Si algo pasa, si ocurre un desastre y no estamos preparados, vamos a perder los objetos y también sus significados o los valores que estos objetos tienen, no solamente su valor monetario, que también es una cosa que vamos a perder, y si tenemos que repararlos, va a ser el costo de su preservación o de su conservación para reparar los daños que ocurrieron. Es posible que haya pérdida de vida humana. Es posible que tengamos problemas con aseguradoras. Si no todos los daños que ocurrieron están cubiertos en la póliza de seguros porque no se nos ocurrió pensar en ello, o si ellos se niegan a pagarnos porque los daños que ocurrieron fueron por nuestra negligencia. Hay cosas que no están cubiertas si son resultado de errores que nosotros cometimos que pudimos haber, que pudieron ser prevenidos. Si ocurren daños en las instalaciones, entonces está la pérdida del uso del edificio, no solamente para el público, pero también para el personal, lo que incluye pérdida de salarios, por ejemplo, o lo que incluye los costos de reparación del edificio, o la pérdida de equipo electrónico, o pérdida de información o de documentación de nuestras obras, pero documentación también del personal. Otra cosa, ya le había mencionado, pero es la pérdida del empleo temporal o permanente de la gente que trabaja en la institución. Entonces, el costo de no prepararnos es mucho mayor que solo el costo monetario que perdemos cuando perdemos los objetos. Aquí está una tabla y el enlace está aquí abajo. Del Caribbean Handbook of Risk Information Management. Aquí en la sección amarilla, en esta tabla, en la parte izquierda, la parte azul son las probabilidades del daño a las obras. En la parte derecha está la parte amarilla, que es la reducción de riesgos gracias a las medidas de prevención. No vamos a poder detener absolutamente todo, pero la reducción de riesgos es considerable. El National Institute of Building Science, en un reporte que hizo en el 2008, estableció que las medidas de prevención antes de un desastre equivalen a $7 en ahorro a la comunidad cuando estamos preparados para el desastre. Entonces, es un gran ahorro, como les decía, no solo monetario, sino en las cosas que vamos a poder salvar de perderse en caso de que no hagamos estas medidas. En el rubro cultural de bibliotecas, archivos, museos, pérdidas de objetos a veces son objetos únicos y aunque tengamos el dinero para pagarlo, ese objeto ya no existe o no podemos recuperarlo de la misma manera. Entonces hay que pensar
que no solo es la pérdida monetaria, sino también la pérdida de los valores. Aquí hay dos documentos que yo encontré que son bastante útiles. La semana pasada Hilda nos dio muchísima información de videos, de enlaces para todos los rubros que establece el programa de un plan de desastres. Estos dos son algunos que yo también recomiendo. El de la izquierda es muy claro y muy sencillo, y el de la derecha también es muy, muy bueno. El de la derecha está en español, entonces esa es una ventaja que pueden usar para establecer su programa de planeación y prevención. Abajo está mi email y mi nombre para que ustedes, si tienen alguna pregunta, puedan consultarnos. También el ArchiRed es otro recurso con el que pueden contar para establecer sus medidas de prevención y planeación ante desastres. Y bueno, excelente. Un millón de gracias, Silvia, por compartir con nosotros toda esta información. Tienen ahora unos minutitos para ir colocando las preguntas en el chat. Yo tengo aquí ya una pregunta que viene desde la UPR de Humacao y te la voy a hacer a ti para ver cuáles serían tus sugerencias, y entonces después yo voy a aportar un poquito. Y él le gustaría saber dónde y cómo uno debe anotarse como voluntario en las tareas de rescate y de recuperación. Si tú tendrías alguna recomendación quizás para alguna institución que quiera allegar estos voluntarios. Yo pienso que la mejor manera de ayudar y de registrarse son en las instituciones locales. Si tú conoces un archivo o una biblioteca que esté en tu comunidad y en la que puedas ayudar más rápidamente, esa es en la que tienes que ser voluntario. Tal vez esa institución no tenga un programa un plan para desastres, pero si lo tiene, entonces puedes ser voluntario ahí, porque cuando los desastres pasan, es muy difícil que uno se transporte de un lugar a otro. Entonces, entre más cerca esté de ti, es mejor. Hay muchas bibliotecas, archivos, museos en cualquier comunidad, yo pienso, y entonces lo más recomendable, en mi punto de vista, es que vayas a la que esté más cercana y preguntes si lo necesitan o si lo requieren. Y si tú eres parte de una institución, entonces también puedes comunicarte con la comunidad a través de la Oficina de Relaciones Públicas o a través de llamados a la comunidad para poder establecer un grupo de voluntarios. Como les decía antes, hay gente que ya es voluntaria en los museos y que también piense que pueden ayudar en las tareas de prevención y preparación y rescate. Excelente. Y por nuestra parte también, secundo de que por donde tenemos que comenzar es por los que están más cerquita de nosotros. Sí. Desde hace un tiempito para acá, nosotros hemos estado tratando de compilar toda la información relacionada a las instituciones que existen en Puerto Rico, relacionadas a patrimonio en todos los aspectos. Y lo ideal sería poder tener una lista maestra donde podamos compilar estas localizaciones e ir estableciendo grupos a nivel regional en donde las personas se puedan conocer, que reconozcan cuáles son las capacidades que tiene cada uno y que en caso de una emergencia pues se puedan apoyar mutuamente. Aquí en el caso de la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos la biblioteca, hay archivos, hay museos y también hay otras pequeñas colecciones dentro de las facultades. Para nosotros funcionaría que nos uniéramos todos aquí en la universidad en caso, ¿verdad?, de que alguna de estas unidades sufra una emergencia, pues los otros que no han sido afectados, pues ir a darle la mano. Así que pues yo también recomendaría eso, ¿verdad? Comenzar por lo que le queda más cerquita a usted y después ir moviéndonos más hacia afuera.
Idealmente, en un futuro que yo espero que no sea tan lejano, tener estas listas públicas de información de todas las bibliotecas, todos los archivos, todos los museos, sin importar que sean públicos o privados, y que estén disponibles de manera gratuita y accesible para que todo el mundo, ¿verdad? También para promover acceso, pero que en situaciones como esta, pues también pueden ayudar a saber quiénes están cerca de mí, que yo puedo ayudar o que ellos también me pueden ayudar a nosotros. Si tiene alguien alguna pregunta, las puede ir colocando por el chat. Algo que aquí en Puerto Rico, Silvia, y no sé si alguien ha tenido esta oportunidad, una de las áreas que nosotros estamos un poquito atrás es con la valorización en cuanto a los documentos, ¿verdad? Porque no es lo mismo ustedes que tienen en un museo, que tienen pues apreciadores de arte y que pueden ir y decir, estimarle un valor a las piezas. Nosotros aquí hemos tratado de conseguir una persona que se especialice en documentos para que nos pueda decir en cuanto a un estimado de valor monetario para los documentos de las colecciones. Así que, pues por el momento, en cuanto a las priorizaciones de las instituciones, pues nos dejamos llevar por los otros aspectos, a menos que haya sido una colección que la institución haya comprado. Y entonces ahí pues ya tiene el valor de cuánto fue que pagó para adquirirla. Pero no sé si conoces de alguna persona que tenga experiencia en valorización de documentos. No en este momento, pero lo que quiero enfatizar es que el valor monetario es un valor muy importante, un significado muy importante de los documentos, pero no es el único. Hay cosas, como les decía, que son icónicas para la institución o técnico o científico, que le da un valor que va más allá del valor monetario. El valor monetario es una manera de evaluar la colección, sí, pero no es la única. Y yo creo que sí es más complicado con los documentos, porque precisamente por el contenido que tienen, son papel y letras, pero no, el contenido, su valor está en lo que significa para la gente, para la institución, para la comunidad. Entonces, aquí en Miami tenemos evaluadores de diferentes materiales. Hay evaluadores que son para pinturas, evaluadores que son solo para objetos etnográficos, etcétera. No se me ocurre en este momento a quién podrían consultar para documentos. Yo creo que depende de qué tipo de documento es. Pero como les decía, el valor monetario es una parte importante, pero hay otros valores que también podemos calificar para establecer nuestra lista de prioridades. Sí, tenemos que trabajar con eso y también, pues, porque para los seguros es información que van a requerir, pues, para saber cuánto dinero nosotros podremos cotizar para asegurar nuestras colecciones. Y una última cosita, ¿verdad?, de mi parte. Cuando nosotros estuvimos tratando de adquirir los suministros, y yo creo que esto, si hay algo que todos nosotros podríamos tratar de implementar, y yo sé que es bien difícil por nuestra situación y realidad económica, yo diría que son los materiales de respuesta. Y imagino que muchas de las personas que están participando de esta actividad tuvieron problemas para adquirir suministros de respuesta después del huracán María, porque no había suficientes o las tiendas no estaban abiertas. Así que si hubiese una oportunidad de que ustedes sacaran algún dinero de la administración para prepararse para los huracanes, sería excelente que fueran compilando esos kits que les presentó Silvia de algunos materiales que van a ser bien importantes. Y quizás si usted no puede tener los materiales como los plásticos o papel, por lo menos también los materiales de seguridad personal, para que las personas que vayan a entrar a esa primera evaluación de daños luego de una emergencia, que puedan proteger su salud, ¿verdad?, ante la situación. Así que si hay algo que yo pudiera, ¿verdad?, recomendarles a cada uno de ustedes es eso, que tratemos de ir creando esos kits. Y también otra cosa que habíamos hablado
hace un tiempo, era que quizás no todas las instituciones tienen dinero para comprar estos kits o no los pueden adquirir en el momento. Pero si nosotros nos ponemos en contacto con esas instituciones que están alrededor de nosotros, podríamos hacer consorcio y comprar los materiales en tamaños grandes porque saldría mucho más económico, y aquí hacer un envío de materiales es carísimo de Puerto Rico. Y eso podría ser, ¿verdad?, también una forma costo efectiva de traer materiales al país. Claro. Sí, eso es en las colaboraciones, por ejemplo, establecer acuerdos con los distribuidores para que distribuidores que ustedes, por ejemplo, con la experiencia que tuvieron, aquellos que saben que estarán abiertos o con los que pueden contar en caso de desastre. Y hay muchas cosas que no tienen que ser caras. El plástico, el polietileno, se compra en cualquier tienda y son de bajo costo. Papel, aquí le llamamos papel estraza, pero es como papel periódico, pero sin la impresión. Sí. Para secar documentos. También es algo que pueden ir a imprentas y adquirir en grandes rollos y son bastante económicos. Hay cosas que bolsas de plástico de basura también son cosas económicas que pueden tener en gran número y que seguramente van a utilizar en caso de cualquier emergencia, seguro lo van a usar. Entonces, hay cosas que sí se pueden adquirir poco a poco o no en lugares típicos como en una imprenta. Uh-huh. Fíjate, eso no se me había ocurrido en lugares que ofrecen los servicios, ¿verdad? Ellos también pueden se pueden convertir en proveedores de materiales. Claro. Y también, como dijiste, ponerse de acuerdo con otras instituciones y comprar en mayoreo y distribuirlo a un precio más barato. Uh-huh. Sí, aquí por lo menos los costos para adquirir materiales, específicamente materiales de calidad de archivo, materiales libres de ácido, las herramientas que se necesitan, traerlos es bien caro, ¿verdad? El shipping es casi el 50% de lo que uno paga por la orden, y eso pues nos limita la cantidad de materiales que al fin y al cabo uno puede traer. Pero no sé si alguien no tiene alguna otra pregunta. Entonces vamos a hacer el wrap-up del día de hoy. Quiero compartirles a todas las personas que están participando el enlace para que puedan hacer la evaluación de la actividad. Recuerden que para poder tener su certificado necesitan completar la evaluación. Tengan cautela tanto con su nombre como con su correo electrónico, porque pues el sistema es automático, así que si les llega mal, ¿verdad? Pues ya saben por dónde viene. Además de esto, quiero recordarles que si no tuvieron oportunidad de descargar la presentación durante el día de hoy ni los materiales, o no pueden llenar la evaluación, mañana van a recibir por correo electrónico toda la información. Y entonces, pues, pueden descargarlos sin ningún tipo de problema. Hubo unas personas que tuvieron problemas para descargar los materiales. Si no le abre de primera instancia, traten diferentes navegadores. Si estuvo con Explorer, trate con Safari, o trate con Mozilla, o traten con Chrome para ver si le abre. Y si no, pues recuerden que nos pueden escribir. Finalmente, quiero invitarlos a que se registren en la próxima conferencia de la serie. Esta va a ser la semana próxima, el 24 de julio, de 2 a 3 de la tarde, y el tema es la respuesta ante emergencias por la doctora Soraya Serra Collazo. Les acabo de compartir por el chat también el enlace para que se puedan registrar. Y una vez más, gracias Silvia por acompañarnos en esta actividad y por sacar de tu tiempo. Espero que podamos seguir colaborando, ¿verdad?, desde allá con nosotros. Claro. Y gracias a todos por darse cita. Recuerden que si tienen dudas o si tienen preguntas, estamos en la red de archivos de Puerto Rico disponibles para apoyarlos en cada una de estas actividades. Nos pueden conseguir por el correo electrónico a archivredpr@gmail.com. También nos pueden seguir por Facebook buscando ArchivredPR, o también por nuestro blog en archivredpr.wordpress.com.
Esto sería todo por el día de hoy y entonces pues nos veremos la semana que viene. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Bye.